El Club del Cambio. Empresas en movimiento. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo del Club del Cambio. Este club que semana a semana se encuentra con empresas que miran el futuro con acciones concretas hoy. Y nuestra invitada de hoy viene de una empresa latinoamericana de rentas inmobiliarias que administra distintos tipos de centros comerciales. Parque Arauco, Jimena Bedoya, gerenta corporativa de sostenibilidad. Bienvenida, Jimena, al Club del Cambio. Muchas gracias por esta invitación. Muy contenta de estar aquí. Oye, Jime, antes de entrar, cuéntanos un poco hoy día de Parque Arauco, de esta empresa latinoamericana que además está en distintos países. ¿Cuál es la escala hoy día de la compañía y cómo se visualiza en el hoy? Bueno, somos una empresa que desarrolla y opera centros comerciales y activos inmobiliarios de distintos usos y formatos. Estamos en Chile, en Perú, en Colombia. Estamos llegando a más de 50 activos inmobiliarios en estos países. Tenemos formatos desde outlets, multifamilies, strip centers, centros comerciales de distintos tamaños. Y bueno, estamos a puertas de llegar al más de 1.300.000 metros cuadrados de superficie arrendable. Así que tenemos un portafolio bien diversificado en los 3 países donde operamos. Cuando uno mira centros comerciales y uno mira el mundo, llamémosle la construcción y habla de metros cuadrados, y uno mira el propósito de ustedes y el propósito dice crear espacios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas. Es decir, no se habla de edificios, sino que se habla de personas. ¿Cómo ese propósito se impregna hoy día en la visión de la compañía en términos de su desarrollo? Claro, nosotros, desarrollamos y operamos espacios, pero esos espacios son ocupados por las personas. Tienen sentido en la medida en que las personas ocupan estos lugares y los hacen casi propios. Un centro comercial, piensa tú que es una plataforma donde no solamente ocurren transacciones comerciales, sino que también, o sobre todo, ocurren encuentros entre personas. Y eso es lo que permite o conecta el propósito de Parque Arauco. Al final, desarrollamos lugares, espacios de largo plazo para que la ciudad se conecte y para que las personas tengan experiencias en esos espacios. En la medida en que las personas tienen experiencias o ocupan esos espacios, bueno, se da el valor de la compañía. Por eso tiene, esa conexión con el propósito que tú mencionaste. Y cuando uno proyecta, y me contabas un poco antes de entrar a grabar que llevabas 10 años en la empresa, ¿cómo va mutando y avanzando el rol de la sostenibilidad dentro de la empresa? Podríamos hablar, y lo típico que sale en programas como este, que parte la responsabilidad social empresarial al inicio de los 2000 y finalmente después se habla de sustentabilidad por el tema medio ambiente, después está la integración de la sostenibilidad y los factores ESG. ¿Cómo entra esta visión de la sostenibilidad adentro de una compañía como Parque Arauco en el proceso de los últimos 10 años que te ha tocado participar? Bueno, yo te diría que Parque Arauco ha ido evolucionando en ese proceso. 10 años atrás, por supuesto que teníamos iniciativas específicas que podrían estar dentro del mundo de la responsabilidad social y que estaban muy vinculadas a el quehacer de un centro comercial en particular, cómo se vinculaba con una ONG o cómo tenía tácticas en temas ambientales. Pero lo que digamos que Parque Arauco avanzó en un proceso en el que quería definir una estrategia de sostenibilidad de largo plazo. Y ojalá una estrategia además un poco transversal a cualquier activo inmobiliario que tuviera la compañía, independientemente de que fuera grande o mediano, o estuviera en Chile, o estuviera en Colombia, o estuviera en Perú. Definir un sello transversal o una mirada transversal de sostenibilidad que permitiera de alguna manera generar un norte. Y eso es lo que hemos estado trabajando en los últimos años. A mí me ha tocado, he tenido el honor, el placer de estar vinculada con desarrollar esa estrategia en estos 10 años. Y eso lo que ha generado es, yo te diría, en los primeros 3 años, levantar una línea base, tener claro, porque sin medir indicadores, sin poner data en la mesa, es súper complejo hacer una estrategia de sostenibilidad seria.
Al final, las estrategias de sostenibilidad se sustentan en de qué manera vas mejorando en el tiempo. Entonces, lo primero que hicimos fue levantar data que tiene que ver con temas ambientales desde el punto de vista de eficiencia energética, eficiencia hídrica, reciclaje, residuos, cómo usan nuestros centros comerciales los clientes finales, por ejemplo, en términos de bicicletas, cuántos vienen caminando, todo ese tipo de cosas. También desde el punto de vista social, cuál era el aporte que los centros comerciales estaban teniendo en Chile, en Perú, en Colombia, más allá de generar servicios o conectar marcas con personas. Y eso, ahí hay un mundo asociado a el tema de emprendimiento, el tema de la conexión con organizaciones de la sociedad civil en las distintas comunidades donde estamos. Y eso permitió de alguna manera que hoy día tengamos sostenibilidad como uno de los 4 pilares estratégicos de la compañía, con una estrategia que mira al 2029, con metas vinculadas a esa estrategia que de alguna manera nos van permitiendo a nosotros como empresa evaluar o autoevaluar cómo lo estamos haciendo. Nosotros de alguna manera tenemos una línea que ayuda a que la sostenibilidad esté permeada por las decisiones que tomamos en distintas áreas de la compañía. No en el equipo de sostenibilidad mismo, sino que esto permee al área que desarrolla los proyectos y ahí entonces cómo se vincula la construcción sustentable, o al área que opera los centros comerciales y ahí cómo se vincula el uso de agua, el uso de energía de forma más eficiente, al área que opera, por ejemplo, las relaciones con la comunidad y entonces cómo nos vinculamos de mejor manera con los vecinos. Entonces termina siendo como una agenda para distintos equipos de la compañía que tiene una mirada más o menos clara de aquí al 2029, porque nuestros centros comerciales o nuestros activos inmobiliarios están pensados para el futuro, para el largo plazo. Y cuando en una industria como la de ustedes está el cliente consumidor que va a los centros comerciales, pero está el cliente locatario que es el que arrienda, sí, y es parte del proceso, ¿cómo hay ciertas acciones que pueden influir mucho en temas sostenibles en los cuales también tienes que vincular a los locatarios y motivarlos e impulsarlos a que junto con ustedes en la operación también sean parte importante en los logros de estos objetivos que se van proponiendo? Nosotros hemos entendido en estos años que la sostenibilidad es un proceso que se construye casi interdisciplinariamente, o sea, con muchos actores. No tendríamos un impacto real de sostenibilidad si es que no construyéramos una agenda de trabajo con otros. Y esa agenda de trabajo implica con los clientes finales, por ejemplo, involucrarlos en acciones, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el reciclaje, con lo que tiene que ver con el cuidado del agua, pero también con nuestros locatarios, cómo los integramos a ellos y cómo hay acciones de educación que nos ayuden a que ellos puedan compartir nuestra agenda en términos, por ejemplo, del uso de energías con fuentes renovables, lo que tú mencionabas asociado al reciclaje de los residuos. Es muy distinto cómo se puede reciclar los residuos de un restaurante a los residuos de una tienda que vende electrodomésticos o que vende ropa. Pero en cualquier caso, nosotros somos como los hosts de todos ellos y necesitamos trabajar en función de que el tema de reducir la cantidad de residuos que generamos o reciclar el máximo se dé junto con ellos, no solamente nosotros. De lo contrario, no lo lograríamos. Cuando uno habla además de una empresa que está en distintos países, ¿cómo van influyendo la idiosincrasia de los locatarios o de los mismos consumidores en términos de poder lograr los objetivos? ¿Hay desacoples entre un país y otro? ¿Son distintas las motivaciones? ¿Cómo vas sintiendo tú ese pulso para trabajar en los objetivos de sostenibilidad? Bueno, es siempre un desafío, pero al mismo tiempo es parte de Parque Arauco, desde su esencia como negocio, leer muy bien el entorno y desarrollar activos inmobiliarios que respondan a ese entorno. Nosotros no tenemos necesariamente una línea que sea la misma, que se replique en todos los lugares donde estamos, desde el diseño incluso de los mismos centros comerciales, sino que tenemos una forma de trabajar donde leemos el entorno, leemos la ciudad, leemos la cultura y desarrollamos activos que estén vinculados con esa realidad. Y eso no está alejado de la manera como operamos la sostenibilidad. Te mencionaba antes de grabar temas asociados a la comunidad,
donde puede que tengamos una línea muy, muy definida en cómo queremos relacionarnos con nuestro entorno, pero esa línea definida tiene matices en la manera como la ponemos en marcha en un centro comercial versus en otro, porque leemos la comunidad y leemos lo que está en el entorno. Es distinto la comunidad o los intereses que tienen el entorno en Barranquilla, Colombia, a los intereses que puede tener el entorno de Chillán, en Chile, o de Estación Central. Y eso nos permite, de alguna manera, ser muy, muy, muy finos o muy, muy delicados respecto de qué manera ponemos en marcha nuestras acciones de sostenibilidad vinculadas con el entorno de nuestros centros comerciales. Hablaste de la data y en la relevancia que tiene el flujo de personas en los centros comerciales. El factor ambiental pasa a ser un driver súper relevante en términos de los objetivos de tu área. ¿Cómo vas traqueando los objetivos ambientales que hoy día tienes en tu área y en la compañía respecto a temas, por ejemplo, como el reciclaje, que claramente uno ve el flujo de gente y uno dice, acá puede haber mucho por hacerse, y que es un trabajo escondido de una empresa como Parque Arauco trabajar el reciclaje, porque obviamente no lo vemos, pero la data puede decir, oye, ojo, que acá hay un trabajo súper profundo. Absolutamente. A ver, nosotros creemos que la forma en la que podemos sustentar acciones que tienen más valor para el medio ambiente es con números, con data. Y eso nos permitió entonces levantar una línea base, pero también generar metas. Y esas metas son las que van a hablar de alguna manera de la gestión. Somos la primera compañía de centros comerciales con metas de descarbonización basadas en la ciencia. Y eso de alguna forma tiene una mirada, un matiz en donde no es Parque Arauco midiendo sus indicadores ambientales de la manera en la que nosotros creemos o consideramos que debe ser, sino sometiéndonos a un estándar internacional distinto que nos pone los parámetros para medir y para poner nuestras metas. Creemos en la sostenibilidad porque somos un negocio que mira a largo plazo. Cuando tú piensas en una inversión inmobiliaria, no se hace para 2 años ni para 10, se hace para acompañar el largo plazo de la ciudad. Y en ese sentido, en la medida en que pones acciones con número, con data mucho más fuerte, te permite pararte y decir, bueno, que hable mi gestión más que nada, que hablen mis datos. Y cuando uno habla también, y lo dices tú respecto al largo plazo, y uno tiene el largo plazo a la vista de activos inmobiliarios que además en general atraen otras inversiones porque el entorno cambia, y eso significa también inversiones tal vez en transporte, en áreas verdes cercanas, en infraestructura vial, y eso significa que el lugar va a quedar por muchos años, y si nos vamos a las personas, que era un poco lo que veíamos en el propósito respecto a mejorar la vida de las personas, significa que este activo pasa a ser parte de la vida de la persona desde la niñez, la adolescencia, la adultez, y empieza a haber una relación entre el lugar y la persona y en cada etapa de su vida. Así es. ¿Cómo se siente desde adentro la sensación de creación de sentidos de pertenencia y de que la gente finalmente siente como su centro comercial un poco parte de su día a día y se termina generando una relación emotiva porque dedicas una parte importante de tu tiempo libre, tal vez hasta el tiempo laboral, porque hay gente que además trabaja sí, absolutamente. En los lugares? Es bien interesante porque eso le ayuda al equipo de Parque Arauco a entender que lo que hacemos en el día a día desarrollando este tipo de activos trasciende la dinámica solamente comercial, que es súper importante. Yo te hablaba antes de el impacto que genera el comercio formal y la economía formal y el empleo formal, y todo eso está vinculado a la cadena de valor de un centro comercial o de un activo inmobiliario de uso comercial. Sin embargo, el otro proceso que complementa esto, que es súper importante, tiene que ver necesariamente con que estos espacios son espacios donde la gente vive, los habita, y donde se generan recuerdos, donde se genera experiencias, donde se celebran cumpleaños, donde se pololea, donde
hay vida cotidiana y pasa a ser parte de la historia de la gente. Y eso genera como lazos de cariño en el transcurso de la vida. Entonces, ser conscientes de eso, ser conscientes de que nosotros desarrollamos y operamos activos que van más allá de la transacción y que terminan teniendo un impacto en los valores de la gente, en la ciudad, en la forma como la ciudad se conecta, en la forma como la ciudad se desarrolla o crece. Tiene un valor gigante, al menos para mí termina siendo como muy trascendente lo que una inmobiliaria o una compañía de desarrollo como Parque Arauco termina haciendo para la sociedad. Y respecto a los vecinos, si lo llamaras, ¿cuánto influye también en el trabajo de sostenibilidad y en los drivers que uno podría tener el tema de ser buen vecino? Uh-huh. Porque puede ser distinto ser buen vecino en Bogotá a ser buen vecino en Chillán. ¿Cómo se evalúa y se tasa la vecindad? Hay un trabajo que nosotros hemos estado desarrollando que tiene que ver con ser vecinos en todo el proceso de un activo inmobiliario. Nosotros empezamos a ser vecinos incluso desde antes de la construcción. Y ahí pasa por entender el entorno y pasa también por cuidar la manera en la que nos comportamos con ese entorno. Inevitablemente sabemos que somos un vecino grande. Si tú tienes que vivir al lado de un activo de muchos metros cuadrados, al final terminas conviviendo en el día a día con varios temas. Pero tenemos, por lo menos desde nuestro input, de nuestro ADN, el hecho de tener conversaciones, comunicación abierta, fluida con el entorno y al mismo tiempo, no solamente para los temas que tengan que ver con la convivencia diaria, sino también para entender de qué manera esos espacios que se están poniendo ahí en esa zona de la ciudad pueden involucrarse con los vecinos y generar oportunidades para que ellos se desarrollen, se formen y se generen conexiones entre los mismos vecinos. Hay experiencias que nosotros tenemos donde dentro de nuestros centros comerciales habilitamos metros cuadrados para que gratuitamente nuestros vecinos, nuestro entorno, pueda desarrollar intereses o actividades que periódicamente van generando conexiones. Por ejemplo, un club de lectura de adulto mayor. Por ejemplo, en Barranquilla, una comparsa asociada al Carnaval de Barranquilla que funciona todos los fines de semana en el centro comercial y que desde niños pequeños hasta adultos mayores utilizan ese espacio de forma gratuita para armar esa comparsa que es de ellos. Por ejemplo, actividades deportivas. Tenemos, es impresionante cómo, voy a contar una anécdota, pero recuerdo muy bien que en la pandemia, en uno de nuestros centros comerciales recibimos una carta de una persona que nos decía que agradecía el espacio deportivo de las clases de pilates y de zumba gratuitos que tenía ese centro comercial todas las semanas. Y ella decía en su carta que ella se había separado y había perdido el empleo más o menos en un periodo bien parecido. Y que era increíble el impacto de cómo en un momento en el que no tenía cómo pagar un gimnasio o en un momento en el que no tenía acceso a otros espacios, ella poder ir todas las semanas y tener garantizado una actividad deportiva gratis, generó un bienestar mental para un momento de su vida en el que no hubiera tenido de otra manera. Entonces, este es un ejemplo de cómo las actividades recurrentes que se generan en nuestros centros comerciales, que abarcan a miles de personas de forma gratuita todas las semanas, van tejiendo la historia de lo que nosotros tenemos para trabajar con las comunidades y para integrarnos. Esa es una línea. Y hay otra línea que está más vinculada con nuestro negocio, que es cómo los centros comerciales terminan siendo plataformas para que los pequeños negocios o los negocios emergentes vayan creciendo con nosotros. Y cómo apoyamos o cómo se integra la plataforma de emprendimiento local a los centros comerciales y permiten abrir mercados que estos pequeños negocios no tienen. Porque probablemente solamente están vinculados a la comunidad que lo sigue en Instagram. Cuando ese negocio se pone, que solamente vende en Instagram, va a una feria o a un espacio de
de venta en un centro comercial, se encuentra con que tiene un mercado potencial que no había descubierto antes. Y se encuentra también con aprendizajes que probablemente en su venta online no había descubierto, y hay una interacción mucho más cercana con el cliente cuando tú tienes que venderle mirándole a los ojos, o cuando tú recibes la interacción de decir, mira, esto me gusta de esta forma, o este color no me parece, o esta textura no me parece. Y ese aprendizaje lo tienen los emprendedores cuando se prueban en plataformas de venta en nuestros centros comerciales. Lo que nosotros queremos es que esos emprendimientos empiecen a crecer y ojalá se conviertan en negocios robustos utilizando la plataforma de Parque Arauco y de nuestros centros comerciales como lugar de crecimiento. Me parece que operar, cuando te voy escuchando, operar un centro comercial también tiene mucho que ver con la sociología, porque obviamente es tanta la gente que pasa. ¿Cómo en la interna, o si entra en la parte más operativa o dentro del área tuya de la sostenibilidad, se van visualizando cambios culturales? Por ejemplo, me imagino, es como el aumento del uso de la bicicleta. Es decir, oye, nosotros tenemos que hacer algo respecto a eso. Oye, estacionamiento de bicicletas, esos cuestionamientos. El vehículo es eléctrico. Oye, ¿sabéis qué? Parque automotriz de vehículos eléctricos ha aumentado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para ello debido al flujo de personas que tenemos? ¿Cómo se generan esas conversaciones adentro? ¿Vienen de sostenibilidad o a veces vienen de operación, se cruza y es un trabajo interárea? Como te mencionaba antes, la sostenibilidad, por lo menos como nosotros lo entendemos en Parque Arauco, tiene que ver con un trabajo colaborativo. Y ese trabajo colaborativo está vinculado muchas veces con escuchar y entender los estudios que otras áreas hacen. Otras áreas como experiencia de cliente, como operaciones, como marketing, como desarrollo, donde generalmente se estudian temas, pero que pueden ser perfectamente cruzados con la sostenibilidad. Entonces, hay ejemplos, como tú los mencionabas, por ejemplo, vinculados a el uso de transporte eléctrico y cómo los centros comerciales pueden generar una oportunidad para que en el futuro las ciudades vayan creciendo en esa tendencia. Lo que nosotros nos dimos cuenta es que hoy día la tendencia del uso de autos eléctricos o de transporte eléctrico es todavía incipiente en las ciudades, pero probablemente va a tener un aceleramiento muy intensivo en los próximos años. Pero a pesar de eso hay poco acceso a lugares de carga y hay un temor de alguna manera a hacer el cambio a un auto eléctrico por quedarse sin energía en la mitad de la ciudad. Entonces, en la medida en que en la ciudad hayan más disponibles oportunidad para cargar autos y que se haga eficiente el uso del tiempo, imagínate ir a un centro comercial, irte al cine, las 2 horas que dura la película, dejar tu auto cargando, optimiza también el tiempo de la ciudad y genera o va leyendo la tendencia de los usuarios de un activo como este. Eso permitió que, por ejemplo, nosotros desarrolláramos el hub de autos, de carga de autos eléctricos más grande en centros comerciales de Latinoamérica, y con más de 170 espacios para cargar autos eléctricos en Parque Arauco Kennedy en Chile, lo que termina siendo un hito, pero es un trabajo colaborativo justamente de escuchar o de entender inputs de tendencias y de cómo las personas van generando cambios en su día a día y en su relación cotidiana con la ciudad. Y cuando tú hablaste en un momento, hablaste del 2029, las visiones también de mediano y largo plazo en todos los factores ESG, ¿cuáles son los principales desafíos que están mirando hoy para los próximos 5 años en términos de tu responsabilidad? Nosotros tenemos el desafío de cumplir en los temas ambientales con las metas que nos hemos definido para reducir nuestras emisiones de carbono. Y ese desafío gatilla una agenda que la compañía ha definido, porque la idea no es solamente tener una meta, sino también entender el plano, la hoja de ruta para llegar a esa meta. Y eso entonces genera que haya una agenda en términos de uso de energías renovables. Nosotros cerramos el 2024 con un 86% de la energía que abastece todos nuestros centros comerciales en Chile, en Perú, en Colombia, proveniente de fuentes renovables certificadas. Pero además ir generando una agenda donde también nuestros activos comerciales autogeneran energía.
que vaya compensando, que vaya equilibrando también esa matriz. Y por el otro lado, tener la operación eficiente y sostenible de nuestros centros comerciales. Eso implica usar de manera responsable el agua, reutilizarla. Tenemos en Colombia, por ejemplo, activos que aprovechan en la condición climática lluviosa. Cualquiera que haya estado en Bogotá, Colombia, sabe que es una ciudad lluviosa. Y cómo potenciamos en un centro comercial el hecho de captar agua lluvia para utilizar esa agua en el riego de nuestros jardines, en el uso del aseo de zonas comunes, y de esa manera entonces estar alineado con las metas de descarbonización que te comentaba al 2029. Todo el tema de reciclaje, pero también hay un desafío vinculado a la construcción sostenible, a cómo desarrollamos centros comerciales que puedan tener un impacto y un impacto bajo en carbono, no solamente de corto plazo, sino de largo plazo, y eso está vinculado con certificaciones LEED, está vinculado con el uso de materiales de alta tecnología, con vincularnos también con startups que desarrollen tecnología e innovación en materiales de la construcción, pero también en la operación. En este momento, hoy día, estamos justo en un proceso donde estamos haciendo un llamado a startups de toda la región para que se vinculen a nuestros centros comerciales con proyectos que nos ayuden a encontrar la forma de utilizar de manera más eficiente el agua. Entonces, eso está vinculado justamente con esa agenda de largo plazo que da cuenta de que queremos y estamos comprometidos con las metas de descarbonización a 2029. Tenemos también el desafío en los temas sociales de promover una agenda Chile, Perú, Colombia para que más emprendedores crezcan y se desarrollen con nosotros. Queremos que en Chile, en Perú, en Colombia, la economía formal a través de los emprendedores se favorezca, crezca, y que ojalá muchos de estos emprendimientos utilicen la plataforma de centros comerciales para crecer y para generar empleo formal, economía formal, porque creemos que eso tiene un impacto enorme en las ciudades. Además de eso, tenemos el desafío también de mantenernos en unos estándares de transparencia en nuestro sector que permitan que podamos publicar y dar a conocer la gestión con números, con data de sostenibilidad, que haga que justamente el tema de ser sostenible no sea solamente un eslogan o solamente una campaña publicitaria, sino que sea justamente el ser y el hacer. Y que ese ser y el hacer se justifiquen en data y se justifique o se sustente en KPIs. Ustedes en los valores hablan respeto a las personas, apertura a la innovación, que me parece que lo de las startups que estaba diciendo ahora tiene que ver mucho con eso. Lo del clima laboral que inspire, el cliente en el centro y elegir lo correcto, no lo fácil, que me llamó la atención. ¿Cómo se vive eso de elegir lo correcto, no lo fácil? Es muy, muy vinculable a la agenda de sostenibilidad, porque el desafío que tenemos como compañía es, por supuesto, ser una empresa rentable, por supuesto, ser una empresa que crece y que es competitiva. Tenemos metas muy ambiciosas y queremos ser líderes en el mercado en la región, y estamos muy orientados a lograrlo, pero no a cualquier precio y no de cualquier manera. Entonces, también el sello de Parque Arauco tiene que ver con una cultura y con una lógica de involucrar dentro de las decisiones del día a día, incluso el camino más largo o el camino más difícil, como lo dice el valor, elegir lo correcto y no lo fácil, pero haciendo que el negocio florezca no a cualquier precio, sino de una manera respetuosa con el entorno, respetuosa con el largo plazo también, con conseguir resultados que sean sostenibles en el tiempo y que además pongan en una balanza también la mirada de los grupos de interés, donde no solamente el resultado que vale es el resultado final de la línea y nada más, sino también cómo eso termina siendo un buen resultado para nosotros, pero también un buen resultado para la sociedad, para la ciudad, para que todos ganemos. Es al final, así se traduce un poco la manera como vivimos ese valor. Jimena, y cuando uno ve tu track record en Parque Arauco estos 10 años, ¿qué le recomendarías a alguien que está en el área de sostenibilidad en una empresa, partiendo, tratando de impulsar, en una empresa que tal vez hoy día
la sostenibilidad no es driver y no es parte esencial un poco de la dirección de la compañía, sino que está un poquito más abajo en la escala de prioridades. ¿Qué le recomendaría a alguien que está en un rol de sostenibilidad hoy día con la sensación de decir, tengo todo por hacer, pero no sé muy bien cómo? No sé muy bien cómo partir? Tal vez no tengo un equipo muy grande, no tengo como la esencia de ser parte de la cultura de la compañía. ¿Cómo alentarías a alguien que va en ese camino? Yo creo que todas las personas que nos dedicamos a hacer sostenibilidad necesitamos tener dentro de nuestro ADN la conciencia de que somos agentes de cambio. Y las personas que trabajan en el equipo de sostenibilidad conmigo saben, porque lo repetimos, es casi un mantra, nosotros somos agentes de cambio. Y eso implica convencer, inspirar, implica de alguna manera mostrar que hay caminos que pueden ser alternativos o distintos para conseguir resultados que no necesariamente estén en contra del negocio, sino que al contrario apalanquen el negocio y además lo blinden respecto de riesgos que podrían ser muy visibles o que podrían ser incluso un punto ciego para la compañía. Y en la medida en que las personas que hacen sostenibilidad puedan poner eso en data y en una perspectiva que tenga el lenguaje de negocio, creo que se abre una oportunidad para que las empresas entiendan que la sostenibilidad no debe ser un camino paralelo al negocio, sino vinculado con el negocio, que le hace bien y que hace más productivo, más eficiente y más competitivo los negocios. Pero la única forma de lograr eso es, creo yo, es integrando dentro del relato o dentro de la forma de hacer las cosas una lógica de KPIs, una lógica de medición, una lógica también de sentido del riesgo que vaya vinculado con el negocio, porque ese es el lenguaje de los negocios. Hoy día la sostenibilidad podría estar en muchos entornos cuestionada incluso, o podría estar en algunos casos o en algunos contextos siendo incluso como vinculada a una agenda woke o de muchos como una otros, sobredimensión. O como, claro, como como un péndulo que viene de vuelta. Hay muchas teorías respecto de eso. Sin embargo, creo yo que en la medida en que los negocios entiendan la sostenibilidad o la integren como una parte relevante para generar resultados de largo plazo, entonces las estrategias de sostenibilidad van a ser sanas para los negocios y van a ser sanas también para el entorno. No van a ser estrategias solamente para el corto plazo o para salir con un eslogan o para brillar en el marketing, sino que adicionalmente le van a hablar a quienes toman las decisiones dentro de una compañía. Porque al final quienes toman las decisiones de una compañía están preocupados de que los resultados perduren para el largo plazo. Más en un entorno en el que, bueno, por lo menos a nosotros, por el rubro en el que estamos, por el tipo de negocio que tenemos, yo lo mencionaba antes, tenemos inversiones de largo plazo, de muy, muy largo plazo. Entonces, es un buen negocio pensar en el largo plazo y es un buen negocio anticiparse a riesgos, es un buen negocio medir los impactos y eso conversa perfectamente con la manera de generar resultados. Esa para mí es como el consejo que yo podría dar. Y en ese sentido, bueno, ser agentes de cambio y permear en conversaciones donde se toman decisiones es con ese lenguaje como puedes de alguna manera tener resultados, si no, estás un poco fuera. Bueno, Jimena, lo que nos has comentado hoy es que Parque Arauco, en los hechos concretos que hace hoy, mira el futuro del mediano y también del largo plazo, como nos decía, con acciones concretas, con una visión que hace que Parque Arauco sea parte de este Club del Cambio. Así que bienvenidos al Club del Cambio, gracias por habernos acompañado y éxito en este mediano y largo plazo que se viene para la sostenibilidad que está bajo tu responsabilidad en la compañía. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, me sentí muy cómoda contando un poco lo que hacemos. Éxito, nos escuchamos. Chao, chao. Gracias. El Club del Cambio. Empresas en movimiento.